Dale. Bueno, muy bien. Voy a comenzar con una introducción allí, quizás algo práctico, algo que nos ha sucedido quizás en algún momento de la vida. Para aquellos que tienen vehículo, quizás, no sé si se le ha pasado el hecho de haberse quedado empantanado en alguna mañana, en el invierno, en el cual uno quiere salir y se empantana más, ¿no? A mí me ha pasado en Ancina mismo, donde un lugar donde vos ves verde y pensás que está firme, y cuando querés acordar, querés salir para adelante y te empezás a empantanar, ¿no? Y no hay manera de salir. Y ahí luchando, poniendo palos abajo, piedra, y no hay manera. Y cada vez más, y cada vez más. Entonces, una vuelta me pasó, tuve que dejar, ya porque viste que la paciencia se te va, y tenés que dejar enfriar un poco. Bueno, después, le digo a María, después arreglo. Después vengo de vuelta, intento otra vez. Llamando al mecánico, se te pasan diferentes... Al mecánico no tiene nada que ver con... para ver si tenía forma de sacarlo, con un guinche o algo, ¿no? ¡Pah! Y al fin y al cabo, cuando estás calmo, vas para atrás y sale suavecito. Vos decís, no. Cosa que no podés entender, ¿no? Pero creo yo que quizás nos ha pasado en algún momento de la vida, algo así. A otros quizás peores. Y si sos joven y no tenés auto, quizás viste o te tocó. ¿Cuál es la parte que le toca al joven o al niño un poquito más fortachón? Empujar, ¿no? Tratar de salir. Bueno, entonces de una forma u otra lo has experimentado o lo has visto. Y en esta mañana, a lo que quiero ir con esto es que así como muchas veces nos empantanamos en la vida espiritual sucede muchas veces lo mismo, ¿no? ¿A qué voy? Muchas veces pasamos por diferentes circunstancias en nuestro vivir, ya sea de cualquier índole, pero muchas veces nos embarramos y nos empantanamos, ¿no? Y es difícil y costoso salir por nuestros propios medios, ¿no? Y queremos hacerlo. Tratamos de poner de aquí y allá y ver la forma de poder salir de esa situación. Y muchas veces nos vamos más abajo, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 40. Salmo 40, un salmo hiper conocido. Muy conocido. Si no lo conoces, hoy lo vas a conocer. Salmo 40. La canción, titulé este estudio de esta mañana, la canción de un hombre renovado. La canción de un hombre renovado. Salmo 40, versículo 1 al 10 y luego versículo 16 y 17. Salmo 40 es uno de los salmos clasificados como mesiánicos, ¿no? Y además de uno de los pasajes más conocidos, citados en el Antiguo Testamento. Hay muchos compositores que han tomado frases de este salmo para componer sus canciones, sus poemas. Y este salmo es otra exposición del Antiguo Testamento de la doctrina de la salvación también. El autor de Hebreos tomó los versículos 6 y 8 para expresar la urgente necesidad de que fuera establecido un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, allí en Hebreos capítulo 10. Los 5 primeros versículos describen una experiencia profunda y conmovedora. Dios sacó al salmista de una situación que él describe como, la frase conocida, pozo de desesperación y lodo cenagoso. Vamos a leer el texto en esta mañana. Capítulo 10, Salmo 40, versículo 1 al 5. Dice así:
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Si seguimos leyendo hasta el versículo 10, comienza aquí el versículo 6 diciendo: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y versículos 16 y 17: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana, expuestos a tu palabra y dispuesto que tu Santo Espíritu trate en nuestro corazón, en nuestra vida. Oh Dios, no sé por las situaciones en las cuales podemos estar atravesando, pero sabemos que tú eres fiel. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a tener un carácter y un corazón rendido a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en esta mañana con los versículos del 1 al 5. En primer lugar, esta descripción de una experiencia nueva. Versículo 1 comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Esa palabra pacientemente es una expresión que denota persistencia, denota firmeza en la oración. En los momentos en los cuales estamos quizás atravesando, empantanados, ¿cuánto es tu paciencia en la oración? ¿Cuánto es esa resistencia en el clamor? Dios, dice el salmista, oyó mi clamor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si algo enriquece la nueva experiencia de creyente es la oración, el tiempo de oración. Cuán importante es la oración. David sintió profundo regocijo cuando se dio cuenta que su clamor había sido ¿qué? Oído por el Señor. Muchas veces pasa que desistimos de la oración, paramos cuando no vemos en el momento
que Dios responde, dejamos de orar. Nos cansamos. Nuestras fuerzas quizá no dan más. Muchos desisten cuando no reciben en su tiempo lo que buscan de Dios. David no se desesperó, pacientemente, y conocemos la vida de David. Conocemos que era un hombre común y corriente, un hombre como vos y como yo. Débil, pero entendió, tropezó, pecó, pero entendió realmente a dónde estaba la fuente en la cual él oraba, clamaba, y Dios respondía a su tiempo. Por momentos David tuvo que pasar en silencio y soportar el dolor en silencio. Cuando su hijo lo perseguía, huyó al desierto, ¿recuerdan? Sin embargo, sabía que Dios estaba allí. En Lucas 18, 1 al 8, tenemos un relato muy conocido. ¿Se acuerdan de aquella viuda que importunaba al juez? Dice que el juez al final dice, bueno, le voy a dar lo que ella quiere porque si no, todos los días viene delante de mí a clamar y pedirme que le ayude. Ahora, hay una palabra también importante, dice acá en el versículo 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estas palabras de David, se inclinó a mí y oyó mi clamor, nos sugieren una figura muy conocida, que muchas veces la ponemos como ejemplo, de aquel niño que está al lado de su padre, cinchándole el pantalón y rogándole, pidiéndole por algo, ¿no? Y ese padre que se inclina a escuchar o a atender el clamor de su hijo. ¿Cuánto es la persistencia que nosotros tenemos delante de Dios para clamar? Dios es espíritu, omnipotente, omnisciente, y no tiene por qué inclinarse para escuchar el clamor de los suyos, de sus hijos. Todo esto que vemos acá tiene un fin de ilustrarnos que Dios está atento, está dispuesto a escuchar el clamor y responder a los que esperan en Él pacientemente. Versículo 2 dice allí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Lo trasladó del lodo a la roca. Una vez que el salmista se encontraba allí en el lodo cenagoso, clamó y él lo rescató. Lo puso sobre la roca. No podemos imaginar la magnitud de esta experiencia tan difícil que atravesó David. Hoy en día nosotros podemos estar atravesando por una situación similar, difícil. David se mira y se ve sumido en un pozo tenebroso, dice, lleno de lodo cenagoso. Y hay un buen ejemplo de esta penitencia que se aplicaba a los reos en aquel tiempo, y la podemos ver que un siervo también, un profeta, lo experimentó. ¿Cuál era? Que lo echaron en una cisterna. ¿Sí? ¿Y quién más? Jeremías, ¿no? Jeremías, unos 400 años después de David, como en el 600 antes de Cristo, allí, Jeremías 28:13. ¿Quién lo puede leer? A ver. Jeremías capítulo 28,
versículo 13. El que lo tiene, lo puede leer. 28, versículo 13. Ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Jeremías 28, 13. Bueno, anoté mal. La idea, el propósito es ver... ¿Es 38? 38. 3. 38, 3. ¿Quién lo lee? 38, 3. Ahí le pifié el número. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron ante la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la casa. Muy bien, muchas gracias. Así que nos encontramos con este Jeremías en esa cisterna y lo rescataron allí, ¿no? Dios en su propósito también lo mandó sacar. En la vida de David, lo extraordinario no fue solo el hecho de ser rescatado del pozo. El salmista describe cómo Dios lo puso sobre una peña. No solo lo sacó, lo rescató, sino que lo colocó sobre una peña. Y no solamente eso, dice que enderezó sus pasos. Enderezó sus pasos. Qué hermoso es ver cómo la palabra del Señor nos muestra ese proceso en la cual nosotros podemos estar sumergidos en una situación dolorosa, difícil, pero cuando clamamos a Dios con paciencia, sabemos que tenemos un Dios que nos escucha, atento a nuestro clamor y nos rescata, nos saca. Dios es un Dios de propósitos. ¿Qué propósito hay en esto para mí? Versículo 4 dice allí: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Ayer hablábamos con los jóvenes, en la reunión de jóvenes, el tema de la confianza. ¿En dónde está tu confianza, tu esperanza? ¿En dónde está? Muchas veces tratamos de ponerla en nuestra propia sabiduría, conocimiento, experiencias, y nos olvidamos de la verdadera fuente en la cual tenemos que poner nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestra esperanza. El cuarto elemento en la nueva experiencia del autor acá es que el hombre que confía en el Señor abandona la soberbia y la mentira. Ahora, es importante ver que en el versículo 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Luego que lo puso sobre la peña, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Y es que el versículo 3 y el anterior son los más reconocidos de este salmo. Aquí el autor confiesa que la canción nueva que surge de su alma, de su interior, no es producto de su genio lírico, ¿no? Dios obró en su corazón, puso, dice la palabra, en su corazón cántico nuevo. El canto de un hombre redimido es un gozo que no se puede disfrazar. Se nota. La gente, la persona que experimenta este gozo por Dios, puede verlo en el rostro. Que a pesar de pasar y atravesar por la dificultad, la prueba, esta gente dice: ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué está tan gozoso? Mirá por lo que está atravesando. Allí en Ancina,
nuestra congregación son 2 mujeres solamente. Vienen algunos oyentes, algunos que quieren ver qué es lo que está sucediendo, vienen a experimentar algo diferente, pero las 2 mujeres fieles son 2. Y una de ellas tuvo cáncer en un momento en el intestino y fue operada. En ese procedimiento, cuando le hicieron rayo láser, puede ser, o Mari, confirmame bien ahí. Radioterapia. Ahí va. Entonces, imagínense que ella está flaquita y come un pedacito de pan o algo y ya se le inflama el vientre, ya calambres, dolores, toma un poquito de frío y ya no puede ir a las reuniones, le encanta estar y no puede. Bueno, ha estado María en su casa cuando le vienen esas crisis y es impresionante. Sin embargo, hay momentos en los cuales dice: Señor, no aguanto más, pero siempre está. Y Dios está allí. A ella le habían dado, ¿cuántos? 3 meses. ¿Y hace cuánto que está? 12 años. O sea que Dios es un Dios grande. Bueno, la palabra del Señor dice que los pensamientos de los hombres no son comparados a sus pensamientos, sus planes. Lo que nosotros pensamos y creemos que es un A, B, C, Dios comienza con A, Z y cuando nos sacude, ahí es cuando nos despertamos, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a ver ese Dios poderoso, ese Dios soberano, que sostiene el universo, que nos puede levantar, que nos puede fortalecer en cualquier momento, nos puede sanar, pero creo que Dios quiere tratar en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser pulida. David también entendió que toda acción tiene consecuencias y por eso afirma que cuando nuestro cántico alaba a Dios, verán esto muchos y también temerán y confiarán en Jehová. Que tu vida sea un ejemplo y sea esa fuente que salpique a otros, que atraiga a otros a Cristo. Allí en el versículo 4, bienaventurado el hombre. ¿Te sientes un hombre, una mujer bienaventurado, bienaventurada? Dichosa porque confías en Jehová, porque tu esperanza está en Jehová. La persona soberbia presume de sus capacidades y cuando fracasa, ¿qué es lo que pasa? Fue aquel falló el otro, el vecino. Yo no. Culpa a los demás o se atrinchera y se guarda en su desgracia antes de ¿qué? De dar el paso de humillarse, de reconocer. Razón tenía el autor cuando dijo: la caída del hombre empieza con la altivez de espíritu. Juan capítulo 8, versículo 44. Porque vemos aquí que Satanás, nuestro enemigo, comenzó de esa manera, ¿no? Con soberbia, queriendo ser más que Dios, queriendo destronar a Dios, tomar su lugar. Y
tuvo que aguantar la consecuencia, ¿no? Dios lo sacó del cielo. Y dice la palabra en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Las cosas del Padre quieren hacer. Seguimos avanzando allí, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo, ¿qué? O no pueden ser enumerados. No me da el papel, no me da la lista, el lápiz, no me da. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas maravillas? El hecho de que estamos aquí hoy, el hecho de que en esta mañana abriéramos nuestros ojos, es por la misericordia de nuestro Dios. ¿De qué manera vas a responder a Dios? ¿Tienes un corazón sensible para buscar su presencia? Versículo 6 al 10, vamos a ver unos conceptos básicos de una fe nueva. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo mismo. Y en estos versículos del 6 al 8 podemos ver estos sacrificios. Sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación. Sin embargo, podemos ver el abandono de sacrificios muertos, como lo mencionaba Felipe hoy en esta mañana. Aquí comienza la parte llamada mesiánica de este salmo. El salmista expresa el desagrado de Dios hacia los sacrificios que no resultan, que son vanos. Dios prefiere un corazón sincero, un corazón obediente, arrepentido, que busca realmente al Señor. El verdadero mensaje aquí es el requisito de una obediencia genuina, auténtica, no que aparenta, no falsa, sino genuina, auténtica, que sin ninguna duda es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice. Primera de Samuel 15:22. Un sacrificio perfecto. Lo podemos ver allí en el versículo 7 y 8. La palabra del versículo 7 de ninguna manera podrían atribuirse a la persona de David. Se está hablando del Mesías, el Hijo de Dios. Y este mensaje es un anuncio temprano, claro, de la necesidad de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo debía ser crucificado para ofrecer ese único sacrificio perfecto, para lograr la redención eterna del hombre. Vamos a leer Juan 15:13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Qué grande amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, en que entregó su vida voluntariamente en rescate de nosotros. No se compara a los sacrificios del Antiguo Testamento.
Los animales que eran sacrificados no pensaban y decían, bueno, yo me pongo en lugar de... No, eran obligados, eran llevados y sacrificados. Sin embargo, Cristo el Cordero voluntariamente fue en nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Pero ese sacrificio era necesario para que nosotros en Él gozáramos de una comunión perfecta, como lo describe Pablo en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a los versículos 16 al 17. ¿Podemos realmente comprender el significado del sacrificio de Cristo en nuestro favor? David lo experimentó, lo sabía, lo entendió, por eso aguantó pacientemente la presión en la prueba. Versículo 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Realmente estás buscando de Dios? Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido, dice David. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. David experimentó el dolor, el sufrimiento, el quebranto. Por eso le dice el Señor, no te tardes, por favor. Pero sabía muy bien en quién confiaba. Un pueblo que glorifica a Dios. La esencia del versículo 16 acá se halla en las palabras, digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Jehová sea enaltecido. No importa lo que estoy pasando, atravesando, Jehová sea enaltecido siempre. Quiero ser instrumento y quiero que Dios se muestre en mi vida. Un Dios que piensa en su pueblo, versículo 17, allí al final. Dios es el socorro, Dios es el socorro, el libertador de su pueblo. Y responde no solo en respuesta a la piadosa devoción de lo suyo, del creyente, sino porque honra sus promesas. Dios cuida de los suyos con profundo amor, inquebrantable. O sea, que no falla, que no dice un día sí, otro día no. Y una muestra de ello lo podemos ver en ese sacrificio de su Hijo, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no algunos, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que realmente podamos experimentar, ver, disfrutar del gozo que solamente da Dios en el corazón del ser humano. No es una felicidad, la felicidad es pasajera, momentánea, el gozo permanece aún cuando estamos con el lodo por el cuello. El gozo y la alabanza a Dios. Y en su momento Él nos rescata. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana agradecidos por ese sacrificio perfecto de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias no solamente por su muerte, sino su resurrección. Porque Cristo hoy vive. Y vive para darnos vida, vida en abundancia.
Gracias porque nosotros podemos experimentar esa relación de padre e hijo. Podemos saber de que cuando estamos en dificultad, clamamos a ti y tú respondes a tu tiempo, a tu forma. Ayúdanos, enséñanos a poder ser pacientes y disfrutar cual sea lo que venga. En el nombre del Señor Jesús. Amén.